Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a estar hablando un poquito de las habilidades fundamentales durante la entrevista. Lo paradójico es que cuando me acepto tal y como soy es precisamente cuando puedo cambiar. Frase de Carl Rogers. Lo que la gente necesita es sentirse escuchada. Mary Lou Casey. Empezamos. La escucha reflexiva es una de las habilidades más importantes que desarrollar para la terapia centrada en el cliente en general y para la entrevista motivacional en particular. En este encuentro vamos a abordar otras habilidades de comunicación que son también fundamentales, tanto en el proceso de vinculación como durante el resto del proceso de la entrevista motivacional. Todas ellas conforman en su conjunto acrónicos no memotécnicos que en español es el PARS, preguntas abiertas, afirmaciones, reflejos y sumarios, y OARS en inglés. En el proceso de vinculación son herramientas cruciales que generan comprensión mutua. Más adelante vamos en algún otro encuentro a enfocar, evocar y planificar y se van a convertir en herramientas de navegación que van a guiar e impulsar el proceso de cambio. Empecemos primero por formular preguntas abiertas. Una pregunta abierta invita a la persona a pensar antes de responder y ofrece una gran flexibilidad sobre cómo responder. Una pregunta abierta es como una puerta abierta. No sabemos con antelación a dónde nos va a llevar esa persona. Algunas preguntas abiertas pueden ser: ¿qué lo ha traído aquí? ¿Cómo ha afectado este problema en su vida cotidiana? ¿Cómo desearía que fuera su vida dentro de 5 años? ¿A dónde cree que puede llevarle el camino por el que va ahora? ¿Cuáles son los 5 o las 5 cosas que le diría usted a alguien que valora más en su vida? ¿Cómo cree usted que yo puedo ayudarle? La entrevista motivacional puede adoptar un ritmo sencillo, hacer una pregunta abierta y entonces reflejar la respuesta de la persona. Quizás 2 reflejos por pregunta, como si fuera un vals. Sin embargo, incluso aunque se trate de preguntas abiertas, hay que evitar formular varias seguidas, porque corremos el riesgo de caer en la trampa de la pregunta-respuesta en una entrevista cerrada. Obviamente, lo contrario de una pregunta abierta es lo que se conoce como una pregunta cerrada, que normalmente genera una respuesta que es corta y con opciones limitadas. Las preguntas cerradas recogen cierta información específica. Algunos ejemplos o algunas preguntas cerradas son: ¿dónde vivís? ¿Hace cuánto te encontrás así? ¿Cuántas llamadas has hecho? ¿Fumás? ¿Crees que podés conseguirlo? ¿Con quién vivís? ¿Cuándo tomó la última copa? ¿Dónde sucedió? También hay preguntas cerradas que parecen abiertas. Las preguntas de opción múltiple pertenecen a esta categoría. Empiezan como una pregunta abierta, pero luego limitan las opciones. Como por ejemplo: entonces, ¿qué querés hacer? ¿Dejar de fumar o fumar menos? Otro ejemplo: ¿qué crees que sería más efectivo? ¿Ajustar la dieta, hacer más ejercicio o probar meditación? Luego tenemos también las preguntas retóricas en las que ya se apunta la dirección de la respuesta. Por ejemplo: ¿y no crees que sería mejor que X? Externamos la pregunta. ¿No le importa a su familia? ¿De verdad espera que eso funcione? Encadenar varias preguntas cerradas en serie puede resultar muy perjudicial para el proceso de vinculación, ya que recogemos información específica a costa de sacrificar una relación que es colaborativa y potenciando el rol del experto. Las preguntas abiertas suelen proporcionar más información, además de sacar a relucir temas importantes, que quizás podríamos pasar por alto si nos ciñéramos en una lista de preguntas. Tanto si va justo de tiempo como si no, hay que probar en la terapia las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas invitan a conversar sobre el tema y centran la atención en una dirección específica. Cuantas más preguntas hagamos, más vamos a limitar la exploración del cliente. Por el contrario, cuanto más reflejos ofrezcamos, más vamos a invitar al cliente a la reflexión y a la exploración. La entrevista motivacional está centrada en el cliente, al tiempo que ofrece dirección, por lo que requiere combinar preguntas abiertas y reflejos. Sin embargo, queremos añadir que las preguntas cerradas también pueden tener cabida en la entrevista motivacional. Por ejemplo, después de un sumario podemos preguntar: ¿me has dejado algo? O durante el proceso de planificación: entonces, ¿eso es lo que vas a hacer? También podemos usar las preguntas cerradas para plantear un reto.
¿No sería genial que hubiera un modo para querer dejar de fumar? Esta pregunta también puede plantearse como un reflejo. Por ejemplo, sería genial que hubiera un modo para querer dejar de fumar. Algunas preguntas cerradas se parecen mucho a un reflejo. ¿Le da la sensación de que la gente se ha aliado en contra de usted? La pregunta óptima en cada momento siempre va a depender de la situación, de la función del entrevistador y de la tarea que hay que acometer. Afirmar. Además de formular preguntas abiertas y de reflejar, la entrevista motivacional requiere una tercera habilidad fundamental: acentuar lo positivo. Afirmar consiste en identificar y reconocer todo lo positivo, incluido el valor inherente del entrevistado en tanto que persona. Afirmar es también ofrecer apoyo y aliento. Rogers describió la mirada positiva como una especie de amor por el cliente tal y como es, siempre que entendamos amor como el equivalente del término teológico agape, no en su sentido romántico y posesivo habitual. La afirmación y la empatía se solapan como mínimo en dos aspectos. En primer lugar, la práctica de la empatía, de búsqueda de entender con precisión el marco de referencia interno del cliente en tanto que persona individual, es inherente a la afirmación. Comunica lo que es importante y lo respeto. Quiero entender lo que piensa y cómo se siente. En segundo lugar, la afirmación debe ser genuina, debe valorar lo que sea cierto de la persona. Para ello tenemos que escuchar y comprender. No podemos afirmar lo que no sabemos ni lo que apreciamos. Afirmar puede tener varias funciones positivas en las relaciones de ayuda. Fomenta el vínculo, porque la positividad es recíproca. Es más probable que pasemos tiempo, confiemos, escuchemos y nos mostremos abiertos ante personas que reconocen y afirman nuestros puntos fuertes. Afirmar también puede reducir la actitud defensiva. Cuando nos enfrentamos a información que amenaza nuestra autoimagen, tendemos de forma natural a afirmar nuestra autonomía y nuestros recursos, porque así reducimos la percepción de amenaza a nuestra integridad personal. Inversivamente, la afirmación puede aumentar la apertura ante información posiblemente amenazante, especialmente cuando la información precede a la respuesta defensiva. Afirmar las posibilidades de los demás también puede facilitar directamente el cambio, del mismo modo que los estereotipos despreciativos pueden entorpecerlo. No es necesario que toda la afirmación proceda del entrevistador, que tampoco es necesariamente la fuente más potente de afirmación. Puede pedir al cliente que enumere sus puntos fuertes, que le explique sus éxitos pasados, sus esfuerzos. Se ha visto que esta autoafirmación facilita la apertura. La disposición de cada persona a autoafirmarse depende de los factores generacionales y culturales, además del estado de ánimo y del contexto. Aún así, la afirmación por parte del entrevistador puede ofrecer beneficios terapéuticos sorprendentes. ¿Cómo poner en práctica la afirmación entonces? En primer lugar, el foco de la misma es el paciente. Afirmar no es lo mismo que elogiar. De hecho, elogiar levanta obstáculos, porque implica, aunque sea de forma muy sutil, que quien elogia está en una posición superior y desde allí reparte elogios o culpas. En general, evitar afirmaciones que empiecen por la palabra yo o cuyo verbo esté conjugado en primera persona, porque colocan el foco en usted en lugar sobre el cliente. Por ejemplo, me siento orgulloso de usted. Puede tener la mejor de las intenciones e incluso ser bien recibido, pero el tono es claramente paternalista. Al igual que los buenos reflejos, las buenas afirmaciones giran alrededor del tú o del vos en argentino. Las afirmaciones comentan algo positivo acerca de la persona, identifican, reconocen y valoran lo positivo. Un comentario de afirmación puede ser acerca de algo específico como las intenciones y las acciones. Algunos ejemplos. Esta semana te esforzaste mucho. Aunque al final no haya salido exactamente como quería, sus intenciones eran buenas. Mire, ha llevado muy bien los registros de esta semana. Gracias por venir hoy, incluso llegaste temprano. Así que ha llamado para preguntar acerca de 3 ofertas de empleo. Muy bien. La afirmación también permite remarcar las acciones o la situación del cliente de forma positiva. Un ejemplo clásico es el comentario de la botella medio llena o del vaso medio lleno acerca de los avances del cliente, si nos damos cuenta de que está desanimado porque no progresa al ritmo deseado. Por ejemplo, hoy te sentís muy mal porque esta semana no has cumplido con todo el plan y has bebido 2 veces, así que pensás que los has echado todo a perder.
Sin embargo, para mí estás en un punto muy distinto a cuando empezaste. Hace 2 meses bebías todos los días y tomabas unas 10 o 12 copas por día. Esta semana has tomado una un día y 2 al siguiente, y luego volviste al plan. En otras palabras, esta semana has reducido el consumo de alcohol en un 96% y lo has conseguido volver al plan de no beber nada. ¿Qué te parece? Otra manera de afirmar es comentar los rasgos positivos y las habilidades que percibimos en la persona, enmarcándolas o remarcándolas como atributos generales, acompañados con ejemplos de acciones positivas específicas. 2 ejemplos serían: esta semana estuviste desanimado y aún así veniste a terapia. Sos muy persistente. El otro ejemplo: después de escuchar todo lo que tuviste que pasar, la verdad es que no sé si yo hubiera podido apañármelas o arreglármelas tan bien como vos. Sos una persona superviviente. No hace falta que todas las afirmaciones sean tan específicas, sino que también pueden reflejar que se aprecia de verdad a la persona. Por ejemplo, bienvenido, me alegro de verte otra vez, sos increíble. Como uno de nosotros, de los autores de este libro, vive en Estados Unidos y otro en Gran Bretaña, son muy conscientes de que esas afirmaciones dependen mucho del contexto cultural. No va a ser lo mismo en Estados Unidos, Gran Bretaña o Argentina o Chile o Colombia o donde sea. Lo que en un contexto se recibe como una valoración genuina, en otro puede percibirse como una hipérbole exagerada o incluso con sarcasmo, tal y como sucede con todo el proceso de la entrevista motivacional. El cliente es la guía. ¿Cómo responde a lo que acabamos de decir? Si percibe una respuesta facial, podemos preguntarle al respecto. Por otro lado, la afirmación no tiene por qué ser muy seria, puede ser informar o incluso graciosa si conocemos bien a la otra persona. Lo importante es encontrar el mejor modo de transmitirle con sinceridad una mirada positiva, reconocedora y apreciativa. Al igual con el resto de los aspectos del espíritu de la entrevista motivacional que hablamos en otro encuentro, en la afirmación hay un componente experiencial para el entrevistador, cuya tarea es encontrar todo lo que funciona en el cliente en lugar de lo que va mal. Esta actitud mental subyace es tanto o más importante que la conducta de afirmar en sí. Hablemos un poquito de los sumarios. Los sumarios son, en esencia, reflejos que reúnen varias de las cosas que el entrevistado ha dicho. Sumario también hace referencia a lo que conocemos más cotidianamente como un resumen. También transmiten afirmación porque implican recuerdo lo que me dijiste y quiero entender cómo encaja todo junto. Los sumarios también ayudan al cliente a recordar las distintas experiencias que ha compartido y a reflexionar sobre las mismas. No solo se ha oído a sí mismo describir sus experiencias, sino que ahora lo oye al terapeuta, reflejando lo que ha dicho de un modo que le anima a continuar. Y luego vuelve a oír su propio material cuando lo reúne en un sumario. La decisión de qué reflejar y qué incluir en los sumarios depende del criterio clínico. Reflejar y resumir equivale a iluminar esa parte de la experiencia del cliente e invitarlo a que siga reflexionando sobre sí misma. De momento, basta con decir que es imposible reflejar y resumir todo lo que el cliente nos dice. Ya sea de forma consciente o inconsciente, elegimos destacar aspectos que son concretos y dejar de lado otros. Los sumarios pueden desempeñar varias funciones. Una recapitulación integra distintos aspectos interrelacionados a medida que se acumulan. Si formulamos una pregunta abierta, como por ejemplo, ¿cómo le gustaría que hubiera cambiado su vida dentro de un año?, es muy probable que empiece a acumular ideas. Cuando hayamos oído 2 o 3, hay que reunirlas en una recapitulación. Por ejemplo, así que una de las cosas que le gustaría que hubiera cambiado dentro de un año es tener un trabajo que le guste y que le permita relacionarse con la gente. Últimamente la relación con sus hijos ha mejorado y le gustaría que siguiera siendo así. Y también dice que le gustaría haber dejado de fumar. ¿Y qué más le gustaría que fuera distinto dentro de un año? Y el qué más en este ejemplo es una invitación a que el cliente siga añadiendo elementos a la lista hasta que diga que ha terminado. Puede combinar la recapitulación y la afirmación si pregunta al cliente acerca de sus puntos fuertes y de los atributos positivos que podrían ayudarle a cambiar. Por ejemplo, una de las cosas
que sabe de usted mismo es que es capaz de ser tenaz. Cuando se propone algo es constante. También dijo que se preocupa por su familia, que quiere protegerlos y ciertamente no quiere hacerles daños. Por otro lado, decís que sos una persona amistosa y me doy cuenta de eso. Es una persona usted tranquila y se lleva bien con todo tipo de gente. ¿Qué otras cualidades tiene? El sumario de enlace, por su parte, refleja lo que la persona acaba de decir y lo relaciona con algo que se recuerda a una conversación que es anterior. Por ejemplo, te molestó y te dolió muchísimo que no te devolviera la llamada. Sentiste que te faltó el respeto. Recuerdo que en otra sesión me explicaste que alguien te había ignorado y eso te había hecho explotar. Otro ejemplo, estás muy satisfecho de haber conseguido hacer ejercicio cada día esta semana e incluso has empezado a sentirte muy bien después de correr. No sé si el día en que conseguiste subir solo a aquel lago de montaña te sentiste igual. El sumario de transición cierra una sesión o una tarea recogiendo todo lo que parece importante o enunciando que va a pasar algo distinto. De nuevo, aquí es el entrevistador quien decide qué destacar. Un sumario de transición empieza con una frase de orientación que enuncia que está a punto de recopilar varias cosas. Por ejemplo, bueno, ¿se acuerda de que al principio de la sesión le he explicado que antes de acabar necesitaría hacerle algunas preguntas concretas? Pero antes, permitime que compruebe que he entendido cómo espera que pueda ayudarle en este espacio. Necesita ayuda urgente con la relación a la comida y un alojamiento seguro para usted y para sus hijos. También le gustaría recibir ayuda legal para pedir una orden de alejamiento. Ya tiene un médico de atención primaria, pero le gustaría que un dentista viera a sus hijos. ¿Me he dejado algo? ¿En qué se diferencian los sumarios de los reflejos? Los sumarios se caracterizan porque reúnen varios de los elementos que la persona ha planteado. Escuchar algo reflejado inmediatamente es útil e invita a seguir explorando, pero escuchar una recapitulación reflexionada de todo lo que se ha dicho durante un periodo dado de tiempo puede ser más potente todavía. Un sumario o resumen permite a las personas escuchar simultáneamente varios aspectos de su propia experiencia, yuxtapuestos de un modo bastante conciso. Esto no tiene por qué ocurrir cuando pensamos en las cuestiones de una en una. Un buen sumario ofrece una imagen completa y relacionada de lo que podrían parecer elementos dispares, y aunque todas las piezas proceden del cliente, combinarlas simultáneamente en un sumario va a ofrecer algo nuevo. Esto se hace especialmente evidente en los sumarios centrados en la ambivalencia. La persona ha estado hablando de las ventajas y de las razones para llevar a cabo un cambio en su vida, pero al mismo tiempo ha expresado reticencia y reserva. Una persona ambivalente suele ir hacia adelante y hacia atrás entre estos polos cuando habla y piensa acerca de su dilema. Los motivos para el cambio se hacen muy evidentes cuando la persona los verbaliza, lo que a su vez puede activar que verbalice también las ventajas de seguir en el status quo. Si interrumpe el proceso ahí, es muy probable que no llegue más lejos. Sin embargo, reflejar esta ambivalencia en forma de sumario añade algo más. Por ejemplo, esa amistad despierta en usted emociones muy potentes. Por un lado le atrae, es interesante, nunca había conocido a nadie como él, y ha tenido experiencias totalmente distintas a las de usted. También siente que entre ambos hay una especie de vínculo. La entiende de un modo que resulta asombroso. Al mismo tiempo, sus puntos de vista a veces rozan lo extravagante y en ocasiones dice cosas que la asustan. Parece que está solo y que la necesita, y aunque eso hace que su amistad sea muy importante para él, puede resultar agotadora para usted. Le atrae y le repele al mismo tiempo. Las dos cosas son ciertas y hacen que se sienta muy confundida. Cierro ejemplo. Aunque cada una de estas afirmaciones se ha reflejado y explorado a medida que la persona iba hablando, durante el sumario sucede algo más. Las afirmaciones se entrecruzan y se tejen en una pieza única que contiene todos los colores. Ante este sumario, la persona entiende que está bloqueada y ve todo el bosque, a diferencia de antes que no podía verlo porque exploraba cada árbol uno por uno. Aclaro, cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Este sumario equilibrado sobre la ambivalencia resulta muy útil a la hora de adoptar una postura de neutralidad. Vincular, un ejemplo clínico. Ahora vamos a encontrar un ejemplo de diálogo entre un terapeuta de un centro de salud mental y Julia, una mujer que ha acudido a su primera visita. En este punto de la conversación,
Los objetivos principales del entrevistador son establecer primero un vínculo y entender qué tipo de ayuda busca Julia. En esta entrevista no hay ninguna otra dirección. Es un ejemplo de terapia centrada en el cliente o persona y de las parts que hablábamos al principio de este encuentro, aplicadas al proceso de vinculación. No se aborda ningún objetivo de cambio porque aún no se ha identificado ninguno. Entonces vamos a ir presentando en otros encuentros la evolución del caso a lo largo de otros encuentros, como vengo diciendo. Ahora empecemos. Entrevistador. Hola Julia. Gracias por haber llegado algo antes y haber rellenado los formularios que te dio la recepcionista. Los he mirado por encima y luego te haré algunas preguntas más. Pero ahora me gustaría que empecemos por el principio y entender qué te ha traído aquí. ¿Qué te sucede y cómo esperás que podamos ayudarte? Cliente. No estoy muy segura de lo que hacen aquí, pero es que tengo la sensación de que me estoy derrumbando. No sé lo que me pasa. Quizás necesite medicación. Entrevistado. Estás angustiada y confundida, y quizás también algo sorprendida. Cliente. ¿Sorprendida? Bueno, sí. Jamás había pensado que actuaría de esta manera. Entrevistador. Entonces, una de las cosas que te confunde es que no entendés qué haces, por qué haces lo que haces. ¿Qué ha pasado? Cliente. Lo he dejado con mi novio. Vivimos juntos y pensaba que me quería, pero está tan distante. No habla conmigo. Creo que quizás está viendo a otra. En todo caso me dijo que estoy loca. Entrevistador. Lo que hiciste le sorprendió a él también. Cliente. Perdí los nervios. Empecé a gritar, a lanzarle cosas. Entrevistador. ¿Qué le lanzaste? Cliente. Vasos, cosas del fregadero, la cafetera. Entrevistador. ¿Querías hacerle daño? No, no lo sé. Perdí los nervios. No suelo actuar así. Me da vergüenza incluso hablar de eso. Entrevistador. Estás siendo muy sincera. Así que nunca te había pasado algo así antes. Cliente. Bueno, en realidad sí. Ese es uno de los motivos por los que he decidido venir. Quizás tiene razón. Quizás estoy loca. Entrevistador. Entonces, esta no ha sido la primera vez que has perdido los nervios. Cliente. Es que los hombres me trastornan. Esta es la tercera vez que he vivido con alguien y siempre acaba igual. Me enamoro de los hombres equivocados. Entrevistador. Es como un patrón que se repite. Cliente. Sí, se para y llora un poco. Perdón. Entrevistador. Son emociones muy fuertes. Tiene que ser muy doloroso que haya vuelto a pasar. Cliente. No puedo dormir. No puedo pensar. El trabajo es un desastre. Esta semana estaba esperando una cliente y de repente me puse a llorar. Me estoy volviendo loca. Entrevistador. Y te asusta no entender lo que te pasa. Cliente. Es tan frustrante. Al principio Ray y yo éramos muy felices. Bajo ese exterior duro hay un osito de peluche. Ese es el hombre del que me enamoré. Pero entonces dejó de abrirse. Entrevistador. ¿Y eso te molestó? Cliente. Sí. Es que era una pena que quedarse encerrado ahí adentro, y yo me sentía sola, a pesar de que estábamos viviendo juntos, pero ya no importa, se ha ido, se terminó. Entrevistador. Bien, hasta ahora, lo que me has explicado es que estás algo asustada por esas emociones tan fuertes y por tus reacciones. Cliente. Muy asustada en realidad. Entrevistador. Muy asustada. No sabes qué te pasa y te preguntás si la medicación te ayudaría. Tenés problemas para dormir y para concentrarte en el trabajo. Explotaste con Rey y sentiste que perdías el control. También te preocupa el patrón doloroso que parece que se repite en todas tus relaciones con los hombres. ¿Qué más? Cliente. Creo que eso era casi todo. Siento que estoy a punto de perder la cabeza. Cuando Rey se fue, estaba tan enojada conmigo misma que me corté. Se levanta una manga y muestra 2 cortes largos en el antebrazo. Vi los cristales rotos y en el suelo y no pude evitarlo. Cogí un trozo. Entrevistador. Estaba sufriendo mucho. En ese momento parecía que era lo que había que hacer. Cliente. No sé. Ni siquiera estaba pensando. Nunca lo había hecho antes. Tampoco es que quisiera suicidarme. Entrevistador. Eso fue nuevo y es parte de lo que te asustó y te hizo venir aquí. Cliente. ¿Crees que estoy loca? Entrevistador. Te preocupa mucho esa posibilidad. Repetís que no sabes qué es lo que te está pasando y eso es algo con lo que podemos ayudarte. Entender qué te pasa y averiguar qué hacer al respecto. Ha tenido que ser muy difícil para vos venir y hablar de ello. Cliente. Gracias. La verdad es que solo con hablar de eso ya me siento un poco mejor.
Entrevistador: bien, hablar de las cosas suele ayudar. Veo que hay muchas cosas que te preocupan. Cerramos acá. El proceso de vinculación, basado sobre todo en las habilidades PARS, nos ha ofrecido ya muchísima información. Hay varios puntos en los que sería tentador detenerse y plantear varias preguntas para confirmar algunos datos. Es muy posible que más adelante en la sesión sea necesario hacerlas para cumplir con los procedimientos del centro, por ejemplo, y ofrecer un diagnóstico provisional para el archivo. También hay cosas que vale la pena saber ahora, en lugar de después. Por ejemplo, si hay riesgo de suicidio. Sin embargo, uno de los objetivos principales al principio del proceso vincular al cliente y forjar una relación terapéutica. Recoger muchísima información no sirve de nada si el cliente no va a volver. Vincular al cliente es un proceso fundamental en sí mismo. Las personas que practicamos estas profesiones de ayuda tendemos a pasar rápidamente a la resolución de problemas, pero es muy importante escuchar y entender desde el principio al otro en este proceso. Para terminar con este encuentro vamos a tocar unos puntos claves. Las PARS es el acrónimo para estas 4 habilidades terapéuticas que son fundamentales en la entrevista motivacional, que son formular preguntas abiertas, afirmar, reflejar y hacer sumarios o resúmenes. Las preguntas abiertas, como veníamos diciendo, invitan a las personas a reflexionar antes de responder y ofrecen mucha amplitud en las opciones de respuesta, mientras que las preguntas cerradas limitan el abanico de respuestas posibles y suelen generar respuestas cortas. Afirmar consiste en identificar, apoyar y alentar los puntos fuertes y los esfuerzos del cliente. El resumen o sumario recoge la información del cliente y puede ser una recopilación, un sumario de enlace o un sumario de transición.